Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Juan David Moreno, soy estudiante de Administración de Empresas, jornada virtual en octavo semestre. Hago esta presentación para la materia de seguros, la tercera unidad, formativa número 2, parte 2. La semana pasada hicimos un trabajo de investigación, un taller acerca de la clasificación de las pólizas. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco más acerca de la clasificación de la póliza y exponer un poco más sobre ello. Para empezar brevemente hay que hacer una distinción entre lo que es el seguro y una póliza de seguro. El seguro como tal es el acuerdo entre un asegurador y un tomador a través del cual el tomador que tiene un especial interés en determinado bien lo asegura para proteger su inversión o proteger en este caso ese bien contra cualquier eventualidad, llámese un robo, un daño, un accidente o como lo define el Código de Comercio, un siniestro. En tanto que la póliza ya es un documento firmado entre el asegurador y el tomador. Según lo podemos apreciar en el Código de Comercio, en el artículo 1008, define este documento, hace constar la existencia y el contenido del contrato de seguro. Y básicamente es el acuerdo ya como tal formalizado por escrito para que conste ante diferentes entes y autoridades que existe como tal esa póliza. Contiene como tal todas las cláusulas y todo el detalle como tal de la cobertura que ofrece el asegurador y que está aceptando el tomador. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de esa póliza de seguro? Para empezar, indiscutiblemente, como tienen características semejantes de lo que es el contrato de seguro y la póliza, se compone de lo que son las partes como es el tomador y también el asegurador, para empezar. Adicional también tiene elementos esenciales como lo son y que no pueden excluirse como tal de la póliza, los cuales son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima y la obligación condicional del asegurador. Por otro lado también encontramos lo que son seguros por cuenta propia. Este tipo de seguro es el más básico de todos, a través del cual una persona natural o persona jurídica quiere asegurar un bien y protegerlo contra cualquier daño, accidente o riesgo que pueda tener ese bien. A cambio el asegurador va a cobrar una prima o un pago para compensar en este caso el riesgo que está asumiendo el asegurador también de compensar ese bien por algún daño o cualquier eventualidad. Como su nombre lo indica, es a cuenta propia, nadie, digamos, no está obligado al tomador a adquirir este tipo de póliza, lo hace a pura liberalidad y por cuanto tiene un interés particular en ese bien. Por otro lado encontramos el seguro por cuenta ajena o por cuenta de tercero, perdón, que por lo general son lo mismo, aunque con unas pequeñas variaciones. En este tipo de seguro, y antes de pasar a definirlo bien, según el artículo 1042 es el que define el seguro por cuenta propia que acabo de exponer. Este seguro por cuenta ajena o seguro de terceros, que lo define el artículo 1038, es un tipo de seguro en el cual el tomador tiene que cumplir con la responsabilidad que deriva del contrato de seguro, pero es decir, la cosa asegurada, la persona asegurada puede ser otra persona, sin que necesariamente esa persona tenga que asumir responsabilidad alguna sobre ese tipo de póliza. Y voy a poner un ejemplo. En ese caso hay una máquina agrícola que la utilizan para desarrollar ese tipo de labores. Tiene un propietario. Este propietario asegura como tal un riesgo derivado de esa máquina. Entonces un trabajador, que es el que conduce la máquina y la opera, digamos, por X o Y razón tuvo un accidente, un inconveniente con la máquina y la máquina ocasionó un daño a una tercera persona. En ese sentido, como este operario está asegurado, ¿cierto? El propietario de la máquina como tal asegura es al operario que está conduciendo, operando la máquina. En ese sentido, si se presenta alguna eventualidad, un daño tercero, pues la aseguradora como tal está cubriendo ese riesgo derivado de ese daño tercero. Entonces ahí se puede apreciar que el propietario de la máquina está cumpliendo el artículo 1038 en el sentido de que
está tomando un seguro que es por cuenta de un tercero para proteger ese bien. Eso se define básicamente en ese artículo 1038, aunque también se puede dar el caso, como lo define el artículo 1039, en el que puede haber un interés mixto en el seguro en el cual puede haber una responsabilidad compartida. Entonces por eso hay una pequeña diferencia allí. No significa que sea de un tercero, sino que también puede haber un interés compartido entre el tomador y en ese caso el tercero que está siendo asegurado. Por otro lado, también veíamos en ese taller que podemos definir como el aviso de siniestro y sustentarlo con la norma comercial. En este punto, según el artículo 1075 del Código de Comercio, es la obligación como tal del tomador del seguro avisar con antelación, mínimo 3 días de antelación, sobre un posible accidente, siniestro, daño o una eventualidad. Básicamente, si lo vemos de otra forma, es dar por avisado, por informar al asegurado sobre el daño, porque en ese sentido, ¿qué sentido tendría que de pronto tenga un seguro, sufra una eventualidad, un accidente y no se reporta ante la aseguradora quien está asumiendo también en ese caso ese riesgo para poder generar una compensación? Sin embargo, en esta parte, pues por lo general son mínimo 3 días hábiles, aunque se puede pactar también con la aseguradora, entre el tomador y la aseguradora, los días que debe como tal tener el tiempo para poder reportar ese siniestro daño. De modo que la aseguradora se pueda cubrir en salud en el hecho de que si el tomador no avisa en esos días estipulados, puede dejar sin efecto la cobertura. Por otro lado, también cuando hablamos de la reclamación en el contrato de seguro, según el artículo 1077, se entiende como el derecho que tiene el asegurado para hacer efectiva la compensación, objeto de la cual tiene el interés asegurable, por lo cual existía ese riesgo y para la cual el contrato de seguro se tomó en primer lugar. De igual forma, la aseguradora tiene todo el derecho de hacer una verificación para ver si cumple las condiciones y requisitos estipulados en la póliza. Es decir, por ejemplo, en este caso, si se cubre, por ejemplo, un seguro de vehículo, una de las condiciones que exige la aseguradora es que no va a cubrir en este caso accidentes derivados de la responsabilidad del tomador. Por ejemplo, que el tomador haya ingerido alcohol y haya conducido el vehículo y por esa razón se haya generado un siniestro, un accidente. Ese tipo de condiciones que pone el asegurador, la aseguradora entra a verificar cada una de esas condiciones y ver si aplica o no, en ese caso, la reposición al bien, o en ese caso cumplir como tal con la contraprestación de entregarle al beneficiario ese derecho por el cual está pagando una prima. De igual forma también el beneficiario también tiene todo el derecho de exigir la compensación porque para eso está pagando esa póliza. A grosso modo, en este caso damos una breve explicación del trabajo desarrollado para la materia de seguros de octavo semestre. Gracias por su tiempo y espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias.